De modo que estamos amigos ahora con el doctor Jorge González Izquierdo, economista de la Universidad del Pacífico, y el tema a tratar es la economía post pandemia. Bueno, como introducción, gracias Jorge por estar con nosotros. No, Modesto, muy buenas tardes. Más bien, muchas gracias a ti por invitarme a conversar en tu programa que sé que tiene mucho éxito. Muy bien, como tú has podido notar, todos hemos notado, la mayoría de los peruanos tienen un nivel educativo poco envidiable que prácticamente no les permite tener ingresos decorosos, como se dice, y además están obligados a salir a la calle para sobrevivir, sea como vendedores ambulantes, repartidores de cosas, en fin, todo eso ya se conoce. En otros países más o menos del mismo nivel económico que el Perú, en promedio, digamos, los jóvenes que están mejor educados ofrecen sus servicios a los países desarrollados, hacen páginas internet, manejan bases de datos, en fin, una serie de cosas. Ofrecen servicios también a través de la internet. Y los nuestros, al no tener estas posibilidades, es un análisis que yo hago, es que para sobrevivir prácticamente están, no estoy justificando, pero hay veces están obligados a robarle al vecino menos pobre que él para llevar algo a su casa, aumentando la delincuencia. Y el Estado generalmente reacciona poniendo más policías, es decir, más recursos a la llamada represión, y esto es sacado del presupuesto para educación, agravando la situación de la educación de los peruanos y por lo tanto aumentando la delincuencia. Esto aparentemente se va a agravar post pandemia, puesto que los trabajos serán cada vez más complejos y si la gente no se prepara, pues estaremos en problemas. Entonces, esa es una introducción un poquito exagerada tal vez. ¿Cuál es tu análisis, por favor, Jorge? Tú que eres experto en Mira, estos. Modesto, vamos a resumirlo así. La pandemia, en el campo estrictamente económico, produjo tres consecuencias negativas para la sociedad peruana y para la economía peruana. ¿Cuáles fueron? Prácticamente un derrumbe de la producción. Ya tenemos las cifras oficiales. En el año 2020 la economía se cayó en menos 11,1%, una caída muy apreciable. Junto a esa caída se originó también un derrumbe del empleo y del empleo que el INEI llama adecuadamente productivo. Según cifras del INEI, en todo el año 2020, solo en Lima, porque no han salido todavía cifras a nivel Perú, nivel nacional, solo en Lima se perdieron 1.300.000 puestos de trabajo adecuadamente productivos, solo en Lima, que nos va a costar bastante tiempo, digamos, volverlos a reganar esos puestos de trabajo perdidos. Y junto con eso se derrumbaron los ingresos de la gente. Según el INEI, otra vez, solo en Lima los ingresos de la gente en el año 2020 cayeron menos 12%, que es una caída muy abrupta. Entonces, recopilando, la pandemia produjo una caída fuerte, fuertísima de la producción, del empleo y de los ingresos. Y estas tres cosas tuvieron un choque, un impacto muy fuerte en el nivel de bienestar de la gente, de la sociedad peruana, de la familia peruana, sobre todo de las personas de a pie. Y yo resumo eso en cuatro aspectos. Primero, la pobreza monetaria, que es como se mide en el Perú, ha aumentado por lo menos, entre 7 a 10 puntos porcentuales en el año 2020, como consecuencia de la pandemia y de esta pérdida de empleo y caída de ingresos que acabo de describir. A fines del 2019,
el INEI, que es la cifra oficial, decía que en la sociedad peruana había 20% de pobreza. Es decir, más de 6 millones de peruanos en situación de pobreza. Yo creo que a fines del 2020 eso subió a 27 o 30%, es decir, en el 2020 se sumó a esa pobreza por lo menos 3 millones y pico de peruanos que no eran pobres monetariamente hablando en el 2019 y se convirtieron en pobres por las consecuencias nefastas de la pandemia. Segundo efecto desde el punto de vista de bienestar social del ciudadano de a pie, la informalidad laboral y empresarial ha aumentado también a lo largo del 2020. Según el INEI, a fines del 2019, la informalidad laboral solamente llegaba al 72% de la fuerza laboral peruana. Yo estimo que en el año 2020 debe haber subido entre 4 a 5 puntos porcentuales, o sea, hemos cerrado el año 2020 de 72 a 76, 77% de informalidad laboral. Y tercero, y acá es donde quiero agarrarme del comentario que acabas de hacer, la sociedad peruana se ha hecho más desigual. La desigualdad en la distribución del ingreso, en la distribución de la riqueza y sobre todo de las oportunidades se ha empeorado a lo largo del 2020 como consecuencia de la pobreza. Nos hemos convertido en una sociedad más desigual. Y una de las razones, no la única, pero una de las razones de eso ha sido justamente que los sectores más golpeados por la pérdida de trabajo, por el desempleo, han sido los sectores que ya venían siendo sectores de bajos ingresos, de bajo nivel de educación, de bajo nivel de entrenamiento, de capacitación para el trabajo. Esos sectores, que son la mayoría, han sido duramente golpeados, ¿no? A consecuencia de esta pandemia. En cambio, los sectores que han estado con altos niveles de educación, de entrenamiento, de capacitación, o poniéndolo en términos un poco más económicos, con altos niveles de capital humano, esos sectores o han mantenido su ingreso o incluso lo han aumentado en esta pandemia. Entonces hemos tenido que los que estaban acá abajo se han ido más abajo y los que estaban acá arriba se han quedado ahí o han subido un poquito. Entonces la sociedad se ha hecho más desigual. Y una de las razones es que el desempleo y la caída de ingresos afectó más a los sectores que ya venían siendo menos favorecidos o más desfavorecidos en la sociedad peruana, sectores de bajo capital humano, de bajo capital físico para trabajar, ¿no? Con acceso pobrísimo a tecnología, con acceso pobrísimo a modernidades, es decir, esos sectores se han visto golpeados. Y la cuarta consecuencia social es que la sociedad peruana, Modesto, lamentablemente se ha hecho más violenta. La violencia en la sociedad peruana ha aumentado a lo largo del 2020 y con ella al costadito la delincuencia. Hoy día la violencia y la delincuencia están en su pico, creo yo. Miren, hace poco nomás, ayer, la noticia que salió de ese peruano que hizo un pedido de comida por delivery y quien le va a dejar la comida fue un venezolano. Y obviamente este peruano abre la puerta y le escucha el dejo venezolano. Y lo que hace es agarrar su pistola y le mete 2 balazos que felizmente no lo mató. Pero mira ya hasta dónde está llegando los niveles de violencia de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, esas 4 consecuencias sociales que afectan el bienestar social de los ciudadanos de a pie, como tú, como yo, Modesto, y como mucha gente que nos está viendo ahora,
se han producido a consecuencia del efecto económico que produjo la pandemia en el año 2020. Mira, Jorge, no, obviamente no tienes por qué saber, pero increíble lo que te voy a decir, pero lo que estoy viendo lo he vivido hace, digamos, 60 años. ¿Dónde? En Chimbote. ¿Qué pasó en Chimbote? En los años 50, cuando llegaron gente con mi padre, en la misma época de mi padre, había mucho trabajo, pesca, siderúrgica, y la gente ganaba bien su plata, estaban muy bien ellos, felices. Los años 60, obviamente, se terminó los puestos de trabajo, pero siguió llegando gente y ya no tenían trabajo. Y entonces, la mitad de esa gente que llegó y que no tenía trabajo y que no tenía que comer, se dedicaba a asaltar a la otra mitad que sí tenía algo de trabajo. Y en mi barrio, obviamente, sabíamos quiénes eran los delincuentes y también había policías, se conocían entre ellos. Y veíamos cada mañana que nos despertábamos, de repente un muerto en la calle con un cuchillo en el vientre que le habían asaltado para... Mi propio padre al llegar a mi casa a veces recibía asaltos. Me acuerdo una anécdota en que mi padre dice, pues esto, y entonces escucho decir, oh vecino, no lo habíamos reconocido, era de las 11 de la noche sin luz, sin luz, no lo reconocido, pasa nomás vecino. Esa era la vida y por eso digo, la razón de esa delincuencia era ya la falta de empleo. Yo mismo era amigo de los que sabíamos que eran delincuentes y los que no eran delincuentes, de modo que eso no es nuevo para mí, estamos viviendo. Ahora, el tema es que el Estado reacciona, dice, más policías, ¿no? Mano dura. Pero yo sé por experiencia también que eso no para, no disuade a los que necesitan sobrevivir y no tienen empleo. Y lo que aquellos que se dedicaron a educarse, pues ya no están tan mal, pero aparentemente el Estado no comprende y no tomamos las medidas para, por lo menos para el futuro, resolver el tema educativo. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Dice que Sí, falta plata, falta plata, falta plata. mira, Modesto, esta pandemia, dentro de todo lo malo que nos ha traído y que lo acabo de resumir en la parte económica y su impacto social que ha producido, esta pandemia, por lo menos desde mi punto de vista, ha traído dos cosas positivas, fíjate, Modesto. Y hay gente que me está mirando ahora y me dirá, oye, González Izquierdo, tú estás loco. ¿Qué de positivo puede haber traído esta pandemia? ¿Tú qué estás hablando? No, sí, yo creo que trajo dos cosas positivas. La primera es que puso en la vitrina, pero ya no a los ojos de una élite de la sociedad peruana, sino a los ojos de las grandes mayorías de la sociedad peruana. Desnudó ante los ojos de gente que no lo había visto así las tremendas falencias que como sociedad tenemos en materia de salud pública. La pandemia nos ha desnudado lo mal que estamos en salud pública. La gente se muere porque no tenemos oxígeno, porque no hay camas de UCI, no hay camas de hospital. O sea, el sistema público de salud es un sistema colapsado, es un sistema que tiene gruesas deficiencias. Segundo, la educación. Cuando el gobierno del señor Vizcarra dijo, vamos a hacer educación virtual, porque presencial no se puede, se encontró con una triste realidad. ¿Cuál? Que según el INEI, en abril del 2020, del año pasado, solo el 40% de los hogares peruanos tenían acceso a Internet. Entonces no podían hacer educación a distancia porque el 60% no podía aprovechar eso. Desnudó las tremendas falencias del sistema educativo peruano. Tercero,
La pandemia desnudó la tremenda debilidad de instituciones. Las instituciones en el Perú, me disculpan la fuerza de lo que voy a decir, dan pena. Son como gelatina. Miren cómo ha funcionado los ministerios, cómo han funcionado cada vez que lo de las vacunas. O sea, las instituciones en el Perú son muy débiles. Y mientras tengamos ese tipo de instituciones, no podemos progresar. Cuarto, desnudó las tremendas falencias del Estado. Que yo te repito, Modesto, esto lo sabía una intelequia, esto lo sabía una élite, pero para las grandes mayorías ahora se los ha puesto así frente a sus ojos. Las tremendas falencias del Estado peruano. No sabían cómo identificar ni cómo llegarle al trabajador informal, independiente, informal, que no tenía ingreso porque lo metiste a su casa y no sabía dónde vivía ni quién era un X, y entonces no sabía cómo llegarle con un bono para darle un poco de ingreso. Mira tú el Estado peruano, lo desorganizado que estaba. Y por último, desnudó la tremenda falta de infraestructura que tenemos. No solo a la infraestructura de caminos, no solo eso, sino la infraestructura, esta que te digo, de acceso al Internet, a la modernidad. Entonces, lo segundo cosa positiva, perdón, y antes de pasar a lo segundo, que es lo relevante para lo que estamos conversando, esta primera cosa positiva que ha sido transparentar a las grandes mayorías estas deficiencias de la sociedad peruana graves, es para que los candidatos a la presidencia o el nuevo presidente que elijamos va a tener que enfrentarse a eso, va a tener que tratar de solucionar eso, porque no puede cerrar los ojos y seguir lo mismo, ya bueno, ya pasó la pandemia, ya está, se acabó, seguimos en lo mismo, no, seguimos en lo mismo, ya no. Y la segunda cosa positiva que trajo de mi punto de vista Modesto, la pandemia, ¿sabes qué fue? Que aceleró, apresuró la llegada a la economía peruana, sobre todo a las instituciones en general, públicas y privadas, y especialmente a las de carácter empresarial, aceleró la llegada de los adelantos que trae consigo la cuarta revolución industrial, que son la inteligencia artificial, la automatización de procesos y la robotización. Esas tres cosas han sido velozmente introducidas, más rápidamente introducidas. En el mundo entero, ¿no? En el mundo, no, claro, en el mundo entero, pues lo estoy ejemplificando acá en el Perú, en las instituciones empresariales públicas y privadas, Modesto. Entonces eso está generando un reto para la mano de obra peruana, para la fuerza laboral. ¿Sabes por qué? Porque conforme pasen los años, se va a comenzar a demandar trabajadores con nuevas habilidades, más cónsonas con estos adelantos que está trayendo esta cuarta revolución industrial. Entonces, muchas actividades laborales van a ser reemplazadas por inteligencia artificial, por automatización y por robotización. Ya empezaron a ser reemplazadas. Por ejemplo, las fuerzas de ventas. Ahora que se ha hecho popular vender el e-commerce, es decir, vender por internet más delivery, muchas empresas que tenían una fuerza de ventas de 100 personas las están reduciendo a 10, 15, 20, porque el resto lo hacen con internet, como el famoso e-commerce. Antes, ¿cuántas empresas hacían en el Perú, Modesto, teletrabajo? Eran pues que 5, 10, no habían más. Hoy día un buen número de empresas hacen en teletrabajo y el teletrabajo ha venido para quedarse porque ha demostrado que baja costos a las empresas y a los trabajadores. Y es bueno para el ambiente, contra el calentamiento. Y también es bueno para las mujeres que tienen hijos y que tenían problemas de con quién dejo a mi hijo para ir a trabajar. Y a veces eso era un problema para ellas.
Hoy día con el teletrabajo ya le resolviste ese problema, porque de su casa puede trabajar. Entonces, todas estas modernidades van a exigir un cambio de actitud primero y sobre todo de habilidades. Pero adquirir nuevas habilidades, Modesto, tú muy bien lo sabes que eres un hombre de ciencia, cuesta. Reentrenarme, recapacitarme, reeducarme, cuesta. Y ahí viene el problema. ¿Quién va a financiar ese costo? ¿Lo va a financiar el trabajador? Yo no creo, porque con las justas para. ¿Con qué? ¿De dónde va a sacar recursos para volver a entrenarse en otras actividades? Hay gente que Va a tener prefiere, que ser el Estado el que tiene que ponerla fuertemente, no al 100%, pero fuertemente va a tener que ser el Estado. he Y conocido gente en países desarrollados que tenían 50 años así, que prefirieron jubilarse anticipadamente antes que empezar a aprender las nuevas sí, tecnologías. claro, se jubilan anticipadamente. Entonces, ese reto viene por delante y yo creo, Modesto, que acá en el Perú muy poca gente se está dando cuenta de eso. Si tú miras a los candidatos ahora a la presidencia, nadie toca este tema. Nadie toca este tema de asignar recursos a reentrenamiento, reeducación de la mano de obra peruana, especialmente de aquellos sectores, de aquellas actividades que están siendo desplazadas por la inteligencia artificial, la robotización y la automatización de procesos. Y eso tiene que asumirlo alguien en el financiamiento de ese costo, porque el trabajador de repente puede poner algo de su parte o actividades o entidades privadas que se organicen, pero el grueso del esfuerzo, creo yo, tiene que venir de todos nosotros a través del Estado, ¿no? Para ponerle un poco de humor actual, en la mañana veía por la televisión justamente el efecto de la pandemia y el confinamiento de una pareja de ancianos alemanes, ¿no? La pareja de alemanes. Y la señora, que tendrá pues 80 años, decía que bailaba con su esposo, ¿no? A ella le gustaría salir a bailar a las discotecas, ¿no? Pero ahora con la pandemia solo me queda bailar con mi esposo, decía. Como cosita así ya residual, residual. Parece que poca gente se ha dado cuenta de esa parte del video que lo han viralizado, ¿no? Pero ahora lo único que me queda es mi esposo. Bueno, efectivamente, eso quiere decir también que la Internet te ofrece, pues, efectivamente muchas posibilidades, ¿no? De educación, etcétera. Pero ahora volvemos al tema. Tú que eres economista, conoces muy bien, yo poco conozco del presupuesto. Esta respuesta que tienen los candidatos y los gobiernos ante la delincuencia, más policías, poco educación, y cuando se trata de educación dicen, no hay plata, no alcanza, o sea que hay más policía, más para jueces, más para fiscales, porque aparentemente para ellos ese es el tema que nos va a llevar a una seguridad. A mí me parece totalmente equivocado. Bueno, en el corto plazo de repente habría que hacer algo en ello, pero estamos comprometiendo peor todavía el largo plazo, ¿no? Mira, en la ciencia económica hay toda una discusión, Modesto, con respecto al tema de la delincuencia. Hay toda una discusión respecto a si hay que asignar recursos para reprimir y castigar a la delincuencia o hay que asignar recursos para prevenir Ahí está. los actos delincuenciales. Son dos cosas que las sociedades tienen que tomar decisión. O construyo más cárceles o contrato más jueces y pongo más juzgados para meter preso al delincuente. Ese es un enfoque. Pero el enfoque alternativo es, antes de llegar a esa situación, ¿por qué no asignamos recursos para minimizar la delincuencia? Y ahí uno de los factores, no es el único, pero uno de los factores es, por ejemplo, la educación.
pero una educación de calidad, Modesto. Una de las cosas que ha permitido la pandemia demostrar a las grandes mayorías del país es las tremendas diferencias en calidad de educación, Modesto, que existe en nuestro país. Tanto a nivel de educación formal como de educación para el trabajo. Tremendas diferencias que existen. Hay universidades que te dan una educación de muy buena calidad y hay otras universidades que te dan una educación de menor calidad. Y eso te marca por todo el resto de tu vida, Modesto. Te marca por todo el resto de tu vida. Entonces, esas son las cosas con las que hay que trabajar y enfrentar a la brevedad posible, ¿no? Para evitar que las injusticias y las desigualdades sigan prevaleciendo en la sociedad peruana. Mira, un estudio de la Universidad del Pacífico ha demostrado que la desigualdad en la distribución del ingreso, Modesto, se ha regresado al año 10 años atrás. O sea que la desigualdad en la distribución del ingreso del año 2020 es igual a la que teníamos en el año 2010, que obviamente era bastante superior. Ha habido un retroceso en la desigualdad en la distribución del ingreso, producto de este impacto económico de la pandemia, ¿no? Que ya lo acabo de describir básicamente por el lado a quienes han sido más golpeados con el problema del desempleo y de la caída de ingresos, ¿no? Hemos de... Entonces, esto, Modesto, te plantea problemas muy serios y tú sabes que me siento muy mal, Modesto, cuando yo veo a los candidatos presidenciales, a todos, ¿eh? A todos, no tratar este tipo de problemas que son los problemas fundamentales que van a aliviar, digamos, la pobreza y la extrema pobreza que todavía tenemos y ha aumentado con la pandemia, y también la desigualdad en la distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades. No veo que estén interesados en eso. Están preocupados más en el corto plazo, están preocupados más en ganar la elección, están preocupados más en hacer anuncios que la gente aplaude fácilmente, eh, pero así no vamos a llegar muy lejos. Sí, efectivamente es lo que se nota. Ahora, volviendo a la experiencia que te hablaba de Chimbote, y que tiene que ver con el problema actual, es que algunos de los amigos que yo conocía que eran, como le llamábamos, rateritos, ¿no? Los rateritos, decía, pero ¿cómo puedes tú hacer esas cosas? Te pueden por lo menos meter a la cárcel. Y la respuesta me dejaba atónito. Ahí me darán de comer. O sea que la gente que delinque por ganarse la comida del día, para ellos aparentemente es un premio ir a la cárcel, porque por ahí ya tienen que comer por lo menos y dónde dormir. O sea que la cosa no es pues tan, eh, no sé cómo va a pasar esto. Ahora, otro tema importante, Jorge, como ya es de público conocimiento, se habla mucho de la inmunidad de rebaño, Ah, sí. pero Mira, ha salido un término nuevo, a la, ver. la corrupción de rebaño. Qué buena, qué buena. O sea que Sí, mira, aparentemente ya el rebaño está corrompido, ¿no? ¿Y cómo hacer para resolver ese problema? mira, cuando a mí me preguntan, oye, González Izquierdo, ¿cómo le nos va a ir el 2021? O me preguntaban a fines de diciembre, fíjate, Modesto, me hacían esas preguntas. Yo respondía, va a depender en lo fundamental de tres cosas. Lo decían a fines de diciembre, decía, primero, si se va a presentar o no un segundo rebrote de la pandemia, y yo me atreví a decir, y para mí ese rebrote va a aparecer a fines de enero o en febrero, Ah, claro. dije. Segundo, ¿cuándo llega la vacuna? Uy, uy, uy. Y tercero, dije, la política económica que haga el gobierno de turno. Si va a ser una política económica que estimule el crecimiento o que no lo estimule.
y englobando a los tres la situación de la economía mundial, porque en el año 2020 la economía mundial nos tiró para abajo, Modesto. Y yo espero que en el año 2021 la economía mundial nos pegue un empujoncito hacia arriba, ¿no? Pero básicamente estos tres temas. Lamentablemente se cumplió lo que yo dije de que yo decía un segundo rebrote, porque el primer rebrote se dio en agosto-septiembre. Un segundo rebrote, pero me quedé corto. Fue una segunda ola, mucho más grave que un segundo rebrote. Y eso va a provocar que la economía tenga un costo adicional, ¿no? Que lo vamos a ver en el mes de febrero, seguramente el crecimiento va a salir algo negativo. Y si mañana el gobierno anuncia que nos extiende de 15 días más, seguramente la cosa va a crecer, el costo va a crecer un poquito más. Pero la vacuna es algo positivo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque cuando desde el punto de vista económico se alcanza la inmunidad de rebaño, la economía va a ser esto, Modesto. ¿Y por qué dirá la gente? ¿Qué es eso? Pero primero explícame, ¿qué es inmunidad de rebaño? Oye, González Izquierdo. Bueno, yo no soy experto en salud, pero leo. A nivel internacional, el consenso es este. Si tú vacunas entre el 70 y el 80% de tu población, alcanzas la inmunidad de rebaño. ¿Qué significa la inmunidad de rebaño? Mírenme las manos, que la pandemia ya se fue. ¿Por qué? Porque ya no hay posibilidad de contagios masivos. Puede ser como lo que ocurre con la gripe, pues viene la temporada de invierno, la gente, un poco de gente se enferma con gripe, con resfrío, así ya lo conviertes al coronavirus. Algunos mueren también, ¿eh? Sí, sí, claro, pero ya pues no es comparado ahora que están muriendo 200 diarios, pues Claro, claro. Modesto, no es así. Bueno, entonces, eso significa que para alcanzar la inmunidad de rebaño, tienes que haber vacunado 2 veces con sus 2 dosis, por lo menos a 21 millones de peruanos. Con lo que tienes que haber traído entre 40 a 50 millones de dosis de vacunas. 40, 50 y recién estamos trayendo 1 millón. Debemos traer entre 40 a 50 millones para que podamos estar en capacidad de vacunar a por lo menos 21 millones de peruanos o más. Porque con esos niveles de vacunación alcanzamos la inmunidad de rebaño. ¿Y por qué la inmunidad de rebaño va a propiciar, a promover que la economía haga esto? ¿Por qué? Porque con la inmunidad de rebaño, el gasto privado, sobre todo consumo, que es el que pesa en la economía peruana, Modesto. ¿Tú sabes cuánto pesa el consumo privado, el que realizas tú, yo, las personas que cuando vamos a comprar cosas, el consumo? ¿Sabes cuánto pesa en la economía peruana? El 65%, te vuelvo a repetir, 65%. Esto. Entonces, con la inmunidad de rebaño, el gasto privado en general, consumo e inversión, pero especialmente el consumo, que hoy día está aguantado, es como si tú destaparas la tapa de una olla de presión. Va a salir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no me voy, pero ni invitado, ni regalado me voy a comer o a almorzar o a comer a un restaurante. Ni de vainas voy. ¿Por qué? Porque tengo miedo de contagiarme, de infectarme. No me voy a un cine, pero ni de vaina. O sea, hay gente como yo que su gasto lo contrae por miedo a contagiarse. Yo Hay no otra voy gente que no le interesa, que igual lo hace, pero hay gente como yo, que no somos pocos, que aguanta su gasto porque tiene miedo al contagio. Entonces el gasto privado no está normal.
cuando alcanzas la inmunidad de rebaño, ya estás vacunado y mucha gente está vacunada, ya se hace muy difícil el contagio. Entonces ahí comienza a hacer su turismo, en fin, comienzas a gastar como lo gastabas hasta antes de la pandemia. Y eso le da su empujón a la economía por un tiempo nomás, pero le da su empujón a la economía para que pueda crecer en forma sostenida. Entonces, esa es la consecuencia de que llegue la vacuna lo más pronto posible. Y el gran reto, Modesto, es cuándo vamos a alcanzar a vacunar a por lo menos 21 millones de peruanos. Ese es el gran reto desde el punto de vista económico que tenemos hoy día en el país. ¿Va a ser este año o va a ser el próximo? Lo ideal es que sea este año, máximo diciembre, porque si es el próximo, pucha, nos va a complicar el proceso de recuperación, pues, porque no vamos a alcanzar la normalización del gasto privado. Bueno, ahora, hablando de lo que te insinué, la corrupción de rebaño. Ah, bueno, eso es gravísimo, pues porque ahí están otra vez lo que te dije hace un ratito, Modesto, La institución. la debilidad de las instituciones que tenemos. Mira, ¿cómo puede ser que una universidad tan respetada como la Cayetano Heredia tenga gente adentro, ¿no? Que se haya comportado de esa manera, ¿no? Y también en otras universidades, ¿no? Entonces, la debilidad de las instituciones es tan grande acá en el Perú que permite, no, así como ahora lo hemos visto con la vacuna gate que le llaman, ¿no? Te aseguro que hay en múltiples otras actividades, está este tipo de corrupción, solo que ahora la opinión pública le ha centrado en el caso de la vacuna, pero debe haber en múltiples actividades por la debilidad de instituciones que tenemos. Entonces, la sociedad peruana hoy día, ¿sabes qué le has afectado con esta vacuna gate? ¿Sabes qué le has afectado, Modesto? A la sociedad peruana le has afectado algo que era lo último ya, de las cosas últimas que le estaban quedando. Fe. La esperanza, la fe, la confianza Así es. en los Fe, gobernantes, ¿no? esperanza. Le has dado un garrotazo a la fe y a la esperanza, que era quizá lo casi de las cosas últimas que teníamos ya en estas circunstancias, porque nos ha demostrado que en cosas tan graves, tan críticas, tan fundamentales, en que ya hay de por medio vidas humanas, puede haber este tipo de corrupción hoy. No, ya, la esperanza, la fe que podamos tener, nos has metido un terremoto, nos has remecido, y las consecuencias pueden ser incalculables, hoy, Modesto, sobre todo frente al proceso de elecciones, que lo vamos a tener a la vuelta de la esquina, Sí, porque pues, vas a tener a gente desesperanzada, a gente que ha perdido su fe, su esperanza, va a ir a votar y no sabemos por quién pueden votar, Modesto. al azar, digamos, Yo, prácticamente. yo creo que todas estas encuestadoras que ahora dicen primero, segundo, tercero, cuarto, hay 40% de gente del electorado que no ha tomado decisión. Y que no Esa es quisiera, la gente no que va a quisieran, tomar decisión en marzo. Y ahí es donde puede salir cualquier resultado puede salir. y que por ellos ni siquiera quisieran ir a votar en realidad, ¿no? Sí, en realidad. Ahora, pero el tema es que hay un hashtag que se hizo famoso. Sin ciencia no hay futuro. Así. Pero sus promotores científicos se han quedado mudos, porque incluso esa frase ha perdido para muchos valor, porque Sí, pues te digo, los científicos han la cometido... fe, la esperanza nos las han golpeado, Modesto. O sea, la imagen que uno tenía es que el científico es una persona que está por encima de los problemas mundanos, ¿no? El científico está por encima, pues esa es la figura, la imagen que uno tiene de Einstein, de los grandes científicos, ¿no?
medio locos, medio raros, pero están por encima. Pero nos hemos encontrado que acá en el Perú no están por encima, están bien metidos dentro de todo lo que se llama corrupción. Por eso hablaba después de la corrupción de rebaño. Ahora, otro tema también se dice que para hacer un buen equipo de fútbol, de lo que sea, y de gobierno, tiene que haber una meritocracia, es decir, hay que Así. designar a los mejores en cada puesto. Y uno empieza a dudar por los resultados, ¿no? De lo que está Hoy pasando. no, mira, O yo no sea, sé qué pasa. científicamente los indicadores que vamos mal están en los resultados, porque como tú hablabas de la segunda ola, por ejemplo, hablemos de la segunda ola, que tú decías que iba a ser un brote. Todos pensaban que era eso, pero el gobierno no pudo predecir que se Sí, pues. venía la segunda ola, cuando ya en Europa había ocurrido y la gente había cerrado. Francia está cerrada totalmente y dejó un poquito, aflojó las medidas también, Inglaterra también. y dejó que la gente vaya a la playa, que vaya a los restaurantes, un periodo pequeño y bundungum. O sea que aparentemente no hay buenos, digamos, simuladores, por lo menos en el gobierno. El gobierno prácticamente ha fracasado. Esta vacuna gay te los está salvando de la opinión pública, pero para mí ha fracasado. Me da la impresión que no tienen personas que son designadas por meritocracia. Te voy a contar una anécdota de tantas, pues. Cuando yo era estudiante en la uni, hacía mi maestría en física, todo estudioso, y había una persona que me pedía que yo le enseñara, pues, física. Era pésima persona, no aprendía bien, ¿no? Digamos. Eh, y cuando yo fui a pedir trabajo a un concurso, en Petroperú, lo encontré a esta persona que ya era empleado de Petroperú. O sea que me sentí algo así como que yo le enseñaba física, pero ahora esta persona va a decidir si yo tengo trabajo, cosa que me desanimó, pues no. Y eso se repite permanentemente durante todo el tiempo en el Estado. Por eso la gente ya incluso ha perdido fe en el Estado. Ya la meritocracia aparentemente ya no está de cabeza. Hay una pirámide al revés. ¿Cuál es tu análisis? ¿Me equivoco? No, mira, yo estoy muy desalentado, desanimado, decepcionado con los gabinetes del señor Vizcarra y del señor Sagasti. Te ha puesto gente en puestos claves de ministros en momentos tan difíciles que estamos viviendo, pero que no dan la talla. Mira tú, la ministra de Salud Macetti, que había vendido una imagen en que todos los gobiernos que venían subsiguientes decían que ella no se vaya, que ella no se vaya, y mira cómo resultó. Han puesto ahora al actual ministro de Salud Ugarte, que realmente si yo tuviera poder político lo sacaría, pero en 24 horas del puesto. Un ministro de Estado tiene que tener claras las cosas, tiene que tener compromiso. Por ejemplo, sale un día y dice, vamos a vacunar a todos los miembros de mesa para que asegurar que las elecciones se hagan. Ajá, muy bien. Pasan los días y otra vez sale y dice, los vamos a vacunar durante marzo con sus 2 dosis para que en abril todos vayan a instalar las mesas. Muy bien. Luego, ante mi sorpresa, sale días después, pero así, con pocos días nomás de diferencia, pocos días después dice, bueno, vamos a vacunarlos ya no solo en marzo, sino antes de la segunda vuelta. O sea, ya se había ido hasta junio. Ya, pucha, yo dije, ¿cómo? Ya no es marzo, ahora es junio. Bueno, y luego sale y dice, he conversado con el jefe del jurado, con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y con el jefe de la OMPE, y después de esas conversaciones hemos llegado a la conclusión que vacunarlos a los miembros de mesa no es un prerequisito, porque ya hay un protocolo que se vayan con su mascarilla, su protector facial y su pomito de alcohol.
O sea que ahora ha dicho que ya no los va a vacunar. Mira tú ese ministro en pocos días. Otra, el mismo día que lo nombra ministro, sale en la televisión y dice, la ley establece claramente que el sector privado puede importar vacunas. Caracho. Pasan unos días y dice, bueno, estamos contemplando la posibilidad de que el sector privado no importe vacunas porque puede competir y entorpecer las negociaciones que tiene el gobierno del Perú para conseguir vacunas. ¿Ya? Pasan unos días y dice, el sector privado no va a importar vacunas. Ah, bueno. Y hoy día ha salido a decir que el sector privado podría importar vacunas siempre y cuando no obstaculice las negociaciones que está haciendo el gobierno. Imagínate ese ministro Modesto. Imagínate, te he puesto dos ejemplitos. Mira ese tipo de ministro que tenemos, de salud, que no tiene claro qué hacer, porque ese es típico, cuando tú no tienes claro qué hacer, ahí es donde estás divagando, te vas a la izquierda, te vas a la derecha, te vas hacia adelante, te das un paso atrás. No tiene claro qué hacer este hombre. Habiendo gente tan competente que puede desempeñar ese puesto muy bien, contratan a esta gente, los ponen de ministros a esta gente. Después el ministro de Cultura, que yo ni lo conozco, ese señor, en diciembre, ¿sabe lo que anuncia como en conferencia de prensa? Hemos terminado los protocolos, te estoy hablando a mediados de diciembre, hemos terminado los protocolos para que se dé luz verde a los conciertos presenciales. Eso. O sea, ya podían traer artistas del extranjero acá, conciertos ya presenciales, sujetos a un mínimo de aforo y que no vendan trago y que no vendan comida. Yo lo miré. Primero que el ministro de Cultura, que tiene que hablar de esas cosas. Y segundo, lo miré y dije, ¿dónde tiene la cabeza este señor ministro? Y dicho y hecho. Pocas semanas después, Pandangán vino la segunda ola. Parte de esta segunda ola, la responsabilidad del gobierno del señor Claro, para Sagasti, mí es claro que eso, ¿ah? comenzaron a abrir rápidamente estas actividades que se llaman de alto riesgo de contagio. Tú sabes que inmediatamente este grupo piurano, Aguamarina, dijo, nos vamos a Lima a hacer un concierto en diciembre, antes de Año Nuevo. Y fue la municipalidad de un distrito de Lima que no le quiso dar el permiso, porque el gobierno se lo había dado, pero la municipalidad no quiso darle el permiso. Imagínate, es ese tipo de gabinete ministerial que está gerenciando la pandemia, Modesto. Y que Dios mío. Einstein decía, Einstein decía que los, como era algo así como los sabios son humildes, no hablan porque son lo máximo, ¿no? Y el presidente Sagasti en una oportunidad dijo, soy un hombre de ciencias. En otra, en estas intervenciones públicas, en otra dice, soy ingeniero químico industrial. En una tercera, no se trata de dar leyes ni constituciones. Yo he sido profesor del empresario de tal empresa y conversando se pueden arreglar las cosas. Yo dije, caramba, o sea que el Estado hay que nombrar, hay que designar a alguien que sea amigo de los poderosos para que se arregle pues ahí en la mesa, que no es necesario que las leyes se hagan respetar ni nada por el estilo. O sea que también hay eso de una visión de lo que tiene que ser un hombre de Estado en el Perú. Sí, como yo siempre sostengo, ¿no? Acá hay gobernantes. Lo que no tenemos, Modestos, son estadistas. El gobernante se comporta como un político y le interesa la próxima elección. El estadista, lo que le interesa son las próximas generaciones. Ah, bueno, eso En el Perú no tenemos estadistas.
tenemos gobernantes nomás, Y pues, políticos. desafortunadamente, bueno, Ese es el problema de nosotros. Y mira, y lo que yo un día se lo dije por televisión al presidente Sagasti, le dije, señor Sagasti, con todo respeto, le dije, no es mi ánimo faltarle respeto de ninguna manera, pero lo que hoy día necesita el Perú, la sociedad peruana, es un líder que nos saque de este marasmo económico y epidemiológico que estamos viviendo. Porque en el fondo estamos en una guerra, Modesto. ahí estamos, claro. Solo que no es con un vecino que me estoy agarrando a cocachos, a golpes. Es con un virus. Pero es una guerra porque también nos mata, 200 diarios. Nos mata. Y en una guerra lo que tú necesitas es un líder que te conduzca a la victoria. En la guerra del Pacífico no tuvimos ese líder. Nos peleábamos entre nosotros. Y mira cómo acabamos. Lo que se necesita es un líder que nos conduzca a la victoria hoy día. Y le dije, y usted, señor Sagasti, me va a disculpar con todo respeto, pero usted no es ese líder. No se está comportando como ese líder que necesitamos hoy día. Y me ratifico hasta hoy día, martes, que no lo veo en ese perfil al señor Sagasti. Bueno, modestamente coincido con tu punto de vista por los hechos, por lo que se ve, ¿no? Por las consecuencias que sufren los que mueren asfixiados. Y bueno, y Joe Biden ha señalado esta mañana que efectivamente en Estados Unidos, y también se aplica en el Perú, esta pandemia le ha costado a Estados Unidos en vidas más lo que le costaron las guerras, incluso la Sí, de Vietnam y la segunda y la primera. sí, 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 Y sí. también se aplica en el Perú esta guerra es más terrible que el Ah, no, sí, de terrorismo. lejos, no de lejos. Pero no estamos haciendo una política de guerra, el Estado no está tomando en serio, no hace una, un, un gobierno de guerra, estamos aparentemente con una normalidad para el gobierno, no hay. Mira, esta cuarentena, Modesto, cuando a mí la prensa el mismo día que el gobierno anuncia las medidas restrictivas, me preguntan, ¿qué opina de esta cuarentena? Yo la califiqué así. Para mí es una cuarentena trucha. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de actividades productivas están funcionando, Modesto. La mayoría de actividades productivas están funcionando. Es un conjunto pequeño de actividades que al 100% están prohibidas de funcionar. El resto, total o parcialmente, tienen luz verde para funcionar. Es una cuarentena trucha. ¿Y por qué lo ha hecho el gobierno del señor Sagasti esto? Para minimizar el costo sobre la economía. Pero lo que podría, como consecuencia de eso, lo que podría estar originando es que la pandemia no la pongas bajo control, pues. Y vas a tener que seguir alargando las medidas restrictivas. Mañana van a anunciar si nos pegan 15 días más o no. Efectivamente. Bueno, Jorge, y un poco comparto tu desesperanza, pero el 11 de abril tenemos que votar. ¿Qué vamos a hacer? Hoy, Modesto, eso me tiene recontra preocupado, Modesto. Ay, no sé qué hacer. Yo no veo un candidato que, por lo menos a González Izquierdo, satisfaga mis esperanzas otra vez, mi fe que tengo en conseguir que el Perú se convierta en un país de otro tipo, más justo, más desarrollado. Lo podemos hacer tranquilamente porque tenemos gente buena acá, Pero, pero los pero, dirigentes, pero la gente buena tiene terror de meterse en este marasmo político, este fango. justamente porque las instituciones son muy débiles, Modesto, acá tú terminas fácilmente con prisión preventiva. Si tú le pisas el callo a un poderoso económicamente o políticamente hablando, puedes terminar fácilmente con una prisión preventiva, no más de 3 meses, 4 meses, pero te desgraciaron toda tu vida y la de tu familia. Entonces, con esas instituciones tan débiles, uno tiene temor de meterse al gobierno. Y mis amigos un poco que conocen estos temas me dicen que hay varios grupos de poder de todo tipo acá en el Perú
que quieren que las cosas sigan igual. Una última pregunta, por favor, Jorge, disculpa que sea larga. Eh, las AFPs, ¿no? Hacen una propaganda enorme, muy costosa en la televisión. Supuestamente dice que quieren defender a los afiliados, o sea que están defendiendo a los afiliados. Pero yo haciendo mis calculitos veo que ellos succionan demasiado dinero de las remuneraciones y da la impresión que más bien lo que están defendiendo ellos es esas ganancias enormes. Y los afiliados más bien tratan de salirse, porque tengo colegas médicos, profesionales, que terminan 30 años de trabajo y les dan 800 soles al mes de AFP. De modo que, ¿cómo ves este asunto de las AFPs? Mira, se sacó esa ley, Modesto, de que tú a los 65 años puedes retirar el 95.5% de tu fondo y llevártelo a tu casa y hacer con ello lo que desees. ¿Ah? Esa opción todavía está vigente, Modesto. Está vigente, te puedes llevar el 95.5% de tu fondo, te lo llevas tú. No se lo dejas ni a la FP ni a una compañía de seguros para que te dé una pensión, no, te lo puedes llevar. ¿Ah? Esa ley está vigente todavía y yo creo que debe seguir vigente todavía. Pero respondiendo a tu pregunta, mira, lo que les está pasando a las AFPs es la ceguera que tiene mucho dirigente empresarial acá en el Perú. Durante años, las AFP decían, no toquen nada del sistema que está funcionando muy bien. Y la gente que reclamaba le decían, no toques nada, eres un marxista, un comunista, lo que tú quieres es destrozar el sistema. Y lo que y lo que provocaron fue que conforme pasaba el tiempo, con el no toques nada, no hagan ningún cambio, nada, fue incubando una insatisfacción en la población que fue creciendo, creciendo, creciendo. Y hoy día están en riesgo de desaparecer. Porque la propuesta del Congreso que ha salido de la Comisión Carmen Omonte prácticamente les pega les da una puñalada para que desaparezcan. Entonces, con la ceguera que tienen estos dirigentes empresariales, provocan estas cosas, provocan estas reacciones extremas, porque como no quieren que nada se les toque, que creen que todo es perfecto, entonces incuban insatisfacción que termina por explotar en la gente. Hoy día el sistema privado de pensiones es antipático para muchísimos trabajadores. Antipático. Entonces, eso lo han provocado los mismos, porque si esta gente en el tiempo hubiera ido aceptando los reclamos, introduciendo mejoras, no estarían ahora temblando como están, porque los pueden desaparecer, Modesto. Bueno, Esa es la ceguera. bueno, hay mucha ceguera aparentemente en muchos rubros. Ojalá que la juventud, porque ya no estamos, ya no estamos para hablar de esta generación que ha gobernado, la juventud reaccione, esa juventud que se ha preparado, estudiado, que analiza, que tiene espíritu crítico, ingrese a la política y podamos, pues, eh, nuestros hijos y nietos tengan una oportunidad de contar con un Estado adecuado para el futuro de sus generaciones, de sus descendientes. Gracias, Jorge. ¿Algunas palabras finales, por No, favor? no, simplemente Modesto, gracias a ti por invitarme a tu programa. Y no, yo creo que nuestro país es un bonito país, solamente que hay que tener la sabiduría y la fuerza para que poner como dirigentes a las personas correctas en el lugar correcto y en el momento correcto para que nos saquen adelante. Perfecto. Gracias, Jorge. Muchas gracias por esta Gracias, Modesto. entrevista muy educativa, instructiva. Y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. Chao, gracias.